Buenos días, hoy les explicaré sobre dos leyes, que la primera es la mundialización, es la culminación del proceso histórico de expansión del capitalismo y el efecto de sus propias leyes económicas. Y voy a decir las ideas principales que tiene esta ley. Pues el proceso implica la culminación de la internacionalización del ciclo completo del capital en sus tres aspectos, que son internacionalización del capital mercancía, internacionalización del capital dinero y internacionalización del capital productivo. También, como segunda idea, también defiende la libertad de la empresa y asociación, y también pues se basa en la ley de oferta y demanda. Y como conclusión, las zonas externas nutren a las zonas intermedias y sobre todo a las centrales. En definitiva, pues podemos definir estratos, uno central que es el servido y uno servil o esclavizado, que es el intermedio o bajo. Hay por lo tanto dos fases, las de creaciones y dominaciones urbanas, y la de creaciones y dominaciones nacionales. También el conjunto de relaciones económicas entre las economías nacionales de los países capitalistas asegura una situación dominante a un pequeño número de estados imperialista. Como segunda ley tenemos que es la ley, existe la base técnico material para la mundialización. Pues como ideas principales tenemos la mundialización económica. Se caracteriza por haber ampliado los aspectos del desarrollo comercial, la producción y la distribución de productos, tanto a nivel nacional como internacional, lo que conllevó a una importante actividad monetaria y crediticia. También tenemos como segunda idea principal que la tecnología moderna es el soporte del proceso de mundialización y sin ella no sería posible. También tiene el control de los procesos a distancia de producción, compras, ventas, financiación, etcétera, rapidez y eficiencia en el transporte de grandes mesas y volúmenes de mercancías. Y como conclusión tenemos la globalización, que es un proceso continuamente dinámico y sujeto a cambios, no solamente en la esfera económica, sino política, social y cultural. Uno de los principales síntomas es que, haciendo alusión a las principales manifestaciones del proceso, que ha desembocado a la apertura de los mercados y ha generado un mayor comercio. También que el proceso de mundialización de la economía de mercado con la que ha desembocado a la apertura de los mercados y ha generado un mayor comercio. También que el proceso de mundialización de la economía de mercado con la omnimercantilización de todos los aspectos de la vida y la competencia generalizada con este proceso supone que está produciendo la distribución del vínculo social y la destrucción del medio ambiente, tanto como el norte como el sur. Muchas gracias. Tesis número 3. El modelo de industrialización sobre el que se asienta la mundialización económica tiene efectos perversos: la destrucción del medio ambiente y el agotamiento de los recursos no renovables. En cuanto a esta tesis, yo saqué tres ideas principales. Lo que es el proceso de mundialización económica es la generalización de la destrucción del medio ambiente. La utilización masiva de recursos naturales no renovables crea problemas serios, y los efectos generales del deterioro del medio ambiente, que no afectan a un país u otro, sino al conjunto del mundo en general. Como bien lo sabemos, hay empresas multinacionales que, con el mismo afán de hacer crecer su capital, están dañando el medio ambiente. Y de igual manera, para, bueno, Coca-Cola es la primera, es la que aparece como en primer lugar. Si lo buscamos, aparece como en primer lugar de contaminación a nivel mundial, porque muy bien lo dice la tesis, no solo es de un país,
sino que es a nivel general. Entonces, empresas grandes como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Unilever ya están marcadas como las empresas que más contaminación generan a nivel mundial: plástico, suelos, las aguas. De igual manera, con lo mismo tenemos la conclusión es que el capitalismo ha llevado a una industrialización donde lo que importa es el aspecto económico, sin importar el daño que pueda generar a nuestros recursos. El problema era de manera nacional, pero hoy en día ha traspasado fronteras, convirtiéndose en un problema mundial, que es lo que estábamos hablando. De igual manera, en la tesis número 4, las empresas multinacionales son el agente activo del proceso de mundialización económica. De igual manera, las tres ideas principales para esa tesis son la rentabilización del capital, se produce de forma extranacional. La competitividad de una empresa ya no depende únicamente de las condiciones de producción de su país de origen. De igual manera que el capital no tiene patria. Lo que venimos a ver con esta tesis, de hecho, es desde el punto de que muchas empresas se han hecho de manera internacional, multinacionales. Entonces, abarcan muchos mercados de los países. Me refiero a que por el punto de que ellos tienen las facilidades de obtener recursos, a lo mejor de otros países, entonces para ellos un producto les puede salir mucho más barato. En ese caso, cuando ellos van a otro país, o se instalan en otro país donde hay los recursos a lo mejor son más elevados para hacer la materia prima para un producto, con una empresa que se dedica al mismo rubro, pues entonces las empresas nacionales de cada país no tienen la posibilidad de generar ese punto de competencia con ellos, por lo mismo de que las empresas nacionales, a lo mejor materia prima es mucho más elevada comparada a cómo la pueden comprar las empresas multinacionales. De igual manera, pues la verdad por eso las empresas multinacionales se van haciendo más fuertes, por lo mismo del tipo de competencia. De igual manera, el punto es el capitalismo, pues. Como todos sabemos, muchas empresas van de un país a otro, por lo mismo muchas veces la mano de obra es más barata. Como pasa acá en El Salvador con empresas multinacionales, por ejemplo, las maquilas, los call centers, son empresas multinacionales que la verdad son mano de obra más barata es acá. En conclusión, el beneficio principal de las empresas multinacionales es reducir costos, ya que al tener sedes en otros países pueden tener mano de obra barata, materia prima a menor costo, les es mucho más rentable. Las empresas multinacionales llegan a tener control de mercado en las sedes que tienen en otros países, ya que por la ventaja de tener mayor rentabilidad pueden ofertar mejor que una empresa nacional e incluso hacer que desaparezca, que es lo que hemos estado comentando. Muchísimas gracias. En la tesis número 5 tenemos que el mercado mundial aún no existe plenamente. En la actualidad se asiste a un proceso de transmisión desde el comercio internacional a la formación de un auténtico mercado mundial. Como ideas principales de esta tesis tenemos que haya una existencia plena en un mercado mundial para la mundialización económica. El mercado mundial no solo podrá expandirse plenamente cuando esté absolutamente libre de trabas, es decir, cuando no exista ningún obstáculo como la superestructura al libre movimiento de las mercancías. Y como última idea principal tenemos que no se trata de un mercado mundial en sentido estricto, sino de un comercio exterior de empresas de bases nacionales diferentes. Por consiguiente, la libre competencia plena no exista a un marco de este. Y como las conclusiones de la tesis número 5 tenemos que el comercio internacional es, como todo comercio intraempresarial. Al falta de una regulación mundial de cada uno de los diferentes mercados, los precios de las mercancías extranjeras que pretenden competir a cada uno de los mercados inferiores sufren una considerable distorsión.
Y la otra conclusión sería que sus precios obedecen a los precios de producción del país y que en el que han sido producidas, más a la distorsión correspondiente o a la barrera atlacante del país en el que están siendo vendidas. Tesis número 6 tenemos que la mundialización requiere la libre movilidad de la capital a escala mundial. Este es uno de los aspectos en los cuales el proceso está más avanzado. En las ideas principales de esta tesis tenemos que la primera forma que adoptó la movilidad internacional de capitales fue la inversión extranjera, ampliamente desarrollada en la época del imperialismo y hasta nuestros días. Sin embargo, no era propiamente la libre movilidad de capitales, pues esto estaba sometida a la legislación diferencial tanto del país de origen como del país de destino. Otra idea sería que la finalización internacional en trance de mundializarse es la participación de capitales de distintos orígenes nacionales, es la propiedad de empresas de ámbito mundial, lo cual mundializa no esta explotación, sino la propiedad y la percepción de beneficios. Y como una tercera idea tenemos de gran relevancia la amplia interconexión entre las distintas monedas nacionales, cuya cotización tras el fracaso del sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods se efectuó libremente el mercado mundial de divisas. Ello implica la existencia de libre competitividad de distintas monedas, la flotación de variedad de cada moneda con respecto a las restantes. Como conclusión de esta tesis tenemos que hay que señalar la importancia creciente de la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo como mecanismo del financiamiento de números de estados de la preferida. Se trata en este caso de transferencias de capitales cuyo principal objetivo es evitar bancarrota de estados nacionales preferidos que solo son incapaces de mantenerse a sí mismos. Y la otra conclusión sería que es una especie de impuesto que los países de mayor desarrollo económico pagan por el mantenimiento de estados que garantizan la estabilidad mundial. En su actual estructura basada precisamente en la existencia de estados nacionales y además una forma de dependencia económica, de mundialización de capital, en este caso público. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la tesis número 7. Mis 3 ideas principales fueron: como primer punto, se trata de obtener la máxima utilización óptima y sus intereses del trabajo. Como segundo punto, el incremento de desigualdad internacional, lo cual presenta un abanico de salarios a nivel mundial. Como tercer punto, la desigualdad internacional de la tasa media de ganancias. Como conclusión, la principal causa es de los movimientos migratorios y existe una profunda tendencia que impulsa las consecuencias plenas de la libre movilidad del capital. En la tesis número 8, mis 3 ideas principales son: como primer punto, que la riqueza y la pobreza se polarizaban entre los países centrales. ¿Qué es la palabra polarizar? La palabra polarizar significa que hay diferencia de opiniones, de orientación y de disposición entre los individuos. Como segundo punto, las actividades económicas moderadas que se llevan en los países periféricos se conectan a una red internacional. Como tercera idea, el desarrollo de desigualdad seguirá siendo una forma de manifestarse entre las clases sociales. Como conclusión, la desigualdad es un factor muy importante en el sistema del capital, ya que este sistema se maneja por todo el mundo y en muchas partes de países desarrollados.